Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy, que es de poder legislativo. Vamos a entrar en la recta, ahora sí, en la recta final. La clase pasada vimos federalismo. Hoy vamos a ver, y en las próximas 3 clases vamos a ver los otros 3 poderes. Si bien ahora hay 4 poderes después del 94, vamos a, por un tema de cantidad de clase y de selección de temas, vamos a ver 3 de ellos. El cuarto lo vamos a ver un poco dentro de Poder Judicial en la última clase. Empezamos por Poder Legislativo. ¿Por qué? Porque consideramos que es un órgano súper importante, sobre todo para la concepción de la democracia desde la que nosotros les hablamos y respecto de lo que entendemos prioritario, o uno de los pilares del constitucionalismo moderno como nos interesa a nosotros: el autogobierno, la autonomía, la igualdad. La clase de hoy va a ser bastante descriptiva. Digo, para si alguno venía o alguna venía diciendo, bueno, vamos a texto duro, a cosas duras, a cómo es. Bueno, hoy va a ser, en general, las clases de los distintos poderes son clases más bien descriptivas. Entonces ya vamos a ver temas normativos en cuanto a cómo debe ser, o vamos a ver críticamente la realidad, pero van a ser muy descriptivos. Funciones del Poder Legislativo. El Poder Legislativo tiene varias funciones. La principal, o la obvia, es la de emitir la legislación, legislar. Otra función es la de controlar a los otros poderes, que es una función propia de cada uno de los poderes. En realidad es una función, si quieren, común dentro del sistema de frenos y contrapesos. La función de legislación es más propia del sistema de división de poderes. Recuerden que tanto división de poderes como frenos y contrapesos son dos cosas distintas. En nuestro sistema, el sistema norteamericano, las utiliza en conjunto, pero no son lo mismo. De hecho, en Francia existe división de poderes y no, en principio, por lo menos en el dibujo original, frenos y contrapesos. Y luego también participa en la formación de otros poderes, que es algo, si quieren, es una de las funciones más propias. En general participa con el Poder Ejecutivo en esta última función, pero es una función propia del Congreso. Si quieren, la función propia por excelencia es la de legislación, la segunda, más mixta, es la de formación de otros poderes, y la común con el resto es la de control. Pero en el Congreso la función de control va a estar exacerbada, va a estar aumentada por decisiones del constituyente en el 94. ¿Por qué? Porque puso bajo el ala el control del Poder Legislativo 2 entes de control: la Auditoría General de la Nación y el Defensor del Pueblo de la Nación. Su funcionamiento es cuestión de otra clase, ¿está bien? Cualquier cosa que se parezca a un sistema de control es pura coincidencia. Bien, ¿cómo es nuestro sistema parlamentario? Es bicameral. Van a ver un montón de clasificaciones en los textos de simétrico, incongruente, bicameral. ¿Está bien? ¿Qué implica bicameral? Que hay 2 cámaras. No, esto es de abogado, político, así que no esperen nada súper así ocurrente. Una es la Cámara de Diputados, otra es la Cámara de Senadores. La lógica del sistema es doble, o más que doble. Por un lado es, en general, un diagrama institucional propio de los sistemas federales, que aprovechan la función del bicameralismo para dividir justamente las funciones o los roles que tienen cada una de las cámaras dentro del sistema, y a su vez es una herramienta también pensada desde el sistema de frenos y contrapesos. ¿Por qué? Por un lado, el Senado es, la institución del bicameralismo del Senado es anterior a la creación del sistema de frenos y contrapesos y del sistema federal. El Senado, o la existencia de una cámara, de 2 cámaras, está unida a una idea de que, por un lado, dividir la representación, por un lado que esté en los sistemas premodernos, más de división sociales estratificadas. En general,
una clase social está en un ámbito, en general de diputados es el ámbito, o la Cámara de Representantes, o como se le diga, es donde están la plebe, los comerciantes, y un Senado, que es más de carácter aristocrático, en general más de tinte conservador, con una idea de consejo de ancianos, con una idea de tener un cuerpo de élite templado, reflexivo, más atado a las tradiciones. Por eso es aristocrático. En general el Senado siempre es un cuerpo de bien nacidos, de ahí que hay algún grado de contradicción o de tensión con el principio democrático en su concepción original. No quiere decir que hoy el Senado estrictamente tenga esta tensión, pero históricamente sí la tuvo, aunque también, sobre todo en las épocas tanto imperiales en Roma como de los antiguos regímenes monárquicos en Europa, el Senado tenía un cariz democrático frente a la autoridad del emperador o frente a la autoridad del monarca, representando a los señores feudales o a los lores o a la... y tenía un rol, por ejemplo, la Cámara de los Lores en Inglaterra tenía un rol más allá de su carácter aristocrático, dentro de esa dinámica monárquica, podría interpretarse como de algún tipo de cariz democrático. ¿Me siguen hasta acá o se hace lío? Digo porque es un poco contradictorio. En los sistemas federales esto se utiliza, esta estratificación que viene de antes, para otorgarle a una de esas cámaras el carácter de representante o de cuerpo de los entes estatales subnacionales que se integran en la federación. En nuestro caso, las provincias. Por eso el Senado, en nuestro sistema, es la cámara o el lugar donde están representadas las provincias. De ahí van a surgir un montón de funciones que tiene el Senado, la composición del Senado, la forma de elección que fue modificada en el año 94, las críticas también, porque en general el Senado fue siempre la cámara más conservadora, pero en el sistema federal se utiliza el Senado para darle un lugar de representación especial a los entes provinciales o estaduales en los Estados Unidos, provinciales en la Argentina, distinto al de el pueblo de cada estado subnacional que está representado en la Cámara de Diputados. De ahí van a salir, ya les digo, diferencias en la forma de designación y en las funciones que tienen y los roles. Por otro lado, el sistema de frenos y contrapesos, nuevo, el siglo XVIII, utiliza la separación entre Senado y diputados, o como le llamen en cada sistema, como un mecanismo de frenos, a los efectos de que las mayorías irreflexivas que puedan tomar el control o el predicamento en una de las cámaras, tengan que pasar luego por otra cámara distinta, en donde la pasión, es la idea del constitucionalismo norteamericano, se filtre y sea un mecanismo para, tanto retrasando la decisión, de que la decisión no se pueda tomar solo por una votación en un ámbito, sino que haya otro ámbito, como por la distinta composición y los distintos intereses que están representados en cada una de las cámaras, se garanticen, en realidad, y para ser sincero, los intereses de las minorías pudientes de cada estado, de las minorías conservadoras y del statu quo. Esa es y no es una idea que porque yo soy de izquierda o lo que sea, sino que es la fundamentación de los propios Madison, Hamilton y Jay en el federalista. Sí, Patricia. Un par de cosas, pero cuando ustedes se acuerdan la clase pasada, se acuerdan que dijimos esto de las relaciones de participación de las provincias. Mézclenlo, y esto es justamente el Senado, también la Cámara de Diputados en algunas cosas, pero el Senado en particular es el exponente máximo de cómo las provincias forman parte del gobierno nacional,
cómo influyen, cómo tienen participación, cómo la Constitución les da una voz especial. Eso es muy importante, vincúlenlo. O sea, es si quieren, una garantía institucional que tienen las provincias para que el Estado Nacional o las decisiones del Gobierno Nacional no parezcan que las excluyen, sino que más bien tanto nación como provincias forman las decisiones nacionales. Una cosita sobre lo que decía Nico. Es verdad que la existencia del Senado suele ser algo federal. La característica propia de nuestro federalismo es, si quieren, más exacerbada que otros federalismos. Lo que Nico decía, asimétrico, perfecto, esas clasificaciones, algo muy importante es que no en todos los sistemas federales el Senado tiene que participar de la sanción de todas las leyes, que es lo que vamos a ver después. Pero no necesariamente es así, o sea, en países clásicamente federales eso no sucede. Por ejemplo, no sé, en Alemania, no necesariamente todas las provincias tienen la misma cantidad de senadores, no todas las leyes tienen que pasar por el Senado. Entonces, no es algo que sea así porque es así, o no necesariamente tiene que ser así. En la Argentina se adoptó un sistema federal, un sistema bicameral particular. Nada es porque debe. Y esto es muy importante, yo lo di está muy bien que Patricio lo traiga, el tema de las clasificaciones de las cámaras. En nuestro sistema el Senado participa necesariamente de la formación de todos los actos que emite el Congreso, entre ellos las leyes. Con lo cual, bueno, hay algunos actos en los que no participan, cuando cada una de las cámaras puede hacer declaraciones, puede emitir resoluciones o puede dictar sus reglamentos. Pero en los actos más importantes, que básicamente son las leyes, el Senado y la Cámara de Diputados deben actuar necesariamente. Y ahora lo vamos a ver en la necesidad de sesiones simultáneas. Bueno, vamos a ver cómo está previsto el sistema. Una cosa más. ¿Por qué las fotos? Las dos fotos están por una sencilla razón. A la izquierda de la pantalla tiene una foto de la Cámara de Diputados, a la derecha tiene una foto de la Cámara de Senadores, de una sesión del Senado y una sesión de diputados. Como verán, los diputados son más y los senadores son menos. Esa es en general, una dinámica que tienen los sistemas de representación bicameral. Me animaría a decir que todos los sistemas son así. Siempre el Senado es de un número menor de personas que diputados. Y esto va a ser muy importante, y de hecho era muy importante en el primer parcial, con el tema de la Asamblea Legislativa, etc. Pero continuemos. Bueno, entonces, ¿de dónde surge esto? El artículo 44, que lo tienen citado ahí. Un Congreso compuesto de dos cámaras, una de diputados de la Nación y otra de senadores de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, será investido del Poder Legislativo de la Nación. Esto se los tiro por las discusiones que ahora están habiendo mucho respecto del carácter de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y demás. A partir de esta parte de la Constitución, a partir del artículo 44, que es donde empieza la parte orgánica, se le dice, de la Constitución, o sea, toda la parte de organización del poder, que es falso, porque el sistema de organización del poder ya empieza en el preámbulo, y sobre todo después está en el artículo 1, artículo 5, artículo 4, bueno, la primera parte llamada dogmática está bastante sucia respecto en cuanto a derechos, de organización del poder. Nuestra Constitución no es una Constitución bien ordenada en ese sentido, tampoco tiene por qué serlo. Pero bueno, a partir del artículo 44, que es el poder legislativo, por eso también lo damos en este orden, empieza lo que se denomina, en todos los textos de derecho constitucional argentino, la parte orgánica de la Constitución. Y a partir de ahora van a ver que la Constitución siempre menciona, por un lado, a las provincias y por otro lado a la ciudad autónoma, que en realidad no la llama ciudad autónoma, porque todavía no era ciudad autónoma en el 94, no había adoptado ese nombre, a la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, una cosa que está en tensión ahí en la interpretación constitucional es
si las provincias son, si la ciudad es igual que una provincia o no. La Constitución siempre la menciona por separado. Ya vamos a ver, no creo que lleguemos, porque nunca llegamos respecto a la autonomía de la ciudad en el artículo 129, pero quizás este año por el desbarajuste que hubo con el tema de la pandemia y demás, lo demos un poco. Bien. Sistema bicameral, lo que hablábamos recién. Por un lado, las cámaras pueden actuar juntas o separadas. Cuando actúan por separado, por un lado actúa la Cámara de Diputados, por otro lado actúa la Cámara de Senadores, y cuando actúan juntas se denomina Asamblea Legislativa. Ya vamos a ver cuándo cada cosa. Cámara de Diputados. Cantidad de miembros, artículo 45. El número de representantes de diputados tiene una relación proporcional con la cantidad de población. ¿Por qué? Porque representan al pueblo de la nación argentina. Entonces, la Constitución lo que establece es que el número de representantes será 1, o sea, un diputado, por cada 33.000 habitantes, o fracción que no baje de 16.500 en caso de que el censo, porque esto se hace por el censo, de una fracción que no llegue a 33.000, pero que sea superior a 16.500. Dice, después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo. Pudiendo, y esto es muy importante, pudiendo aumentar, pero no disminuir la base expresada. O sea, la Constitución dice, el Congreso fijará el número, pero no puede ser más de 1 por 33.000, tiene que ser 1 por cada 33.000 o más. ¿Está bien? La legislación no puede aumentar la proporción, bajar la proporción, perdón, solo la puede aumentar. Esta es creo, esto fue reformado en el año 1898, esto no estaba así en la Constitución de 1860. Entonces, la proporción entre población y diputados solo puede aumentar, o sea, puedo exigir más cantidad de habitantes por cada diputado. Actualmente son 257 diputados o diputadas. Y la última actualización de este número de 257 es del censo de 1980. Desde 1980, que ya han pasado 40 años, parece mentira, no se actualizó el número de diputados. De hecho, hay varias decisiones de la Cámara Electoral intimando al Congreso a actualizar el número de diputados. Hasta ahora no se ha hecho. De actualizarlo, lo que implicaría sería que aumentaría el número de diputados nacionales. No sé en cuánto estaría hoy, pero sé que hay un estudio, pero no sé cuánto estaría hoy, de mantener esta proporción de 33.000 habitantes. Sí, Pato, vos sabés. No, sí, está el fallo de la Cámara Electoral, que no está compuesto por grandes mentes legales, pero se llama García Elorrio, Partido Encuentro Vecinal de Córdoba. Está bueno, no es un mal fallo. Para lo que es la Cámara Electoral no es un mal fallo. Bueno, la opinión sobre la Cámara Electoral es propia de Pato, en este caso. Bien, el artículo 46 fija la cantidad mínima de diputados por distrito. Entonces, fija la proporción de la primera legislatura, pero acá el artículo 46, tienen la Constitución a mano, le pido que la tengan. Dice, los diputados para la primera legislatura se nombrarán en la siguiente proporción. La provincia de Buenos Aires 12, la de Córdoba 6, la de Catamarca 3. El primer congreso, en principio es una cláusula transitoria, el primer congreso tenía esa cantidad de diputados. Luego se interpretó que ese era el piso mínimo de diputados por cada provincia, y se empezó también a interpretar la idea esta de proporción que habla el artículo 46. Lo cierto es que la norma que nos regula hoy es una norma de facto que lo dictó la dictadura militar genocida de Viñone en el año 82, si mal no recuerdo, o 83, creo que 82, para regular la elección de presidente del año siguiente, o de ese año, no me acuerdo el año que fijó un piso mínimo de diputados por distrito. Un doble piso, en realidad. Cada provincia tiene como mínimo 5 diputados,
o lo que tenía al 23 de marzo de 1976, que es el día anterior al golpe militar del 24 de marzo del 76. Esto genera varios problemas, problemas o no, digo, pero en general el texto que tienen lo ve como un problema, que es respecto de que distorsiona la proporcionalidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Tierra del Fuego, que tiene pocos habitantes, tiene 5 diputados como mínimo, aunque no llega a tener, si aplicamos un diputado cada 33.000 habitantes, quizá no llegaría a 5 diputados. Sin embargo, la norma de facto, la 22.487, le reconoce como piso 5 diputados o lo que tuviera el 23 de marzo del 76. La norma nunca se declaró inconstitucional y es la que rige actualmente. Con lo cual, si alguna provincia tiene menos habitantes que uno cada 33.000 para llegar a 5, el piso es 5. La elección de diputados. La Cámara de Diputados, esta es una norma ya que viene de allá a lo lejos y hace tiempo. Por un lado, que se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo. De aquí, el artículo 43 nace o se reconoce cuál es la función de la Cámara de Diputados, que es representar al pueblo de las provincias y de la ciudad, ahora después del 94, de esa incorporación, y de la capital, en caso de traslado. Ahora la capital es la ciudad de Buenos Aires, pero podría ser, de hecho la ley que declara Viedma capital todavía está vigente, que se considera como distritos electorales de un solo estado y a simple pluralidad de sufragios. Esto, como distritos electorales de un solo estado y a simple pluralidad de sufragios, siempre es un concepto que no amplio, indeterminado, que fue interpretado de distintas maneras a lo largo de cada régimen electoral que rigió en la Argentina. Y se declaró compatible esta regulación con al menos 3 sistemas electorales distintos. Originalmente, el que ganaba la elección, por ejemplo, de Córdoba, digo por decir Córdoba, porque se llevaba todos los representantes en la Cámara de Diputados de Córdoba. Más allá de las... Ustedes saben que hay una etapa previa a la elección, a la ley de 1912, la ley del voto secreto, la ley Sáenz Peña, donde todas las elecciones eran fraudulentas. También hay una etapa de fraude en la década del 30, después del derrocamiento del gobierno constitucional de Irigoyen por parte de la dictadura de Justo y Uriburu. Pero suponiendo que las elecciones fueran limpias, este sistema se declaró compatible con un sistema de que el ganador de la elección se lleva toda la representación. Si siguieron la elección, la última elección presidencial de los Estados Unidos, es el sistema que se aplica en los Estados Unidos para el colegio electoral, que es otra cosa que ya lo vamos a ver seguramente en la clase que viene, cuando comparemos los sistemas, pero ganás por un voto, te llevas todos los representantes. Si hay 5 representantes, te los llevas todos vos. Otro sistema que se declaró compatible es, bueno, el que gana se lleva el 66% de los representantes, 2/3 de los representantes, y el segundo se lleva 1/3 de los representantes. Y es compatible también, y es más propio de un cuerpo colegiado como el Congreso, que pretende representar al pueblo de la nación, un sistema de elección proporcional. El sistema de elección proporcional actual que eligió la Argentina es un sistema que creó un belga, que se llama DONT, que lo que establece, tendría que haber hecho una filmina con eso, porque es más gráfico, lo que establece es un reparto proporcional entre las distintas fuerzas que compiten, con lo cual ya el que gana no se lleva todo ni un porcentaje fijo, sino que lo que se hace es lo siguiente, a ver si me siguen y soy claro. Por un lado, están cada una de las fuerzas, partido conservador, partido liberal, partido republicano. El partido conservador sacó 30.000 votos, el partido liberal sacó 20.000 votos y el partido republicano sacó 15.000 votos. ¿Qué? ¿Pato qué? Ganaron los conservadores, ¿qué se le va a hacer?
La cantidad de votos se divide por la cantidad de bancas. Supongamos que hubiera 3 bancas en juego. Entonces se agarra el Partido Conservador, 10.000 votos, 10.000 votos, 10.000 votos. Se divide la cantidad de votos por las bancas. Los liberales hacen lo mismo. ¿Cuánto había sacado? 20.000, 6.660, 6.660, 6.666. Y se le da a cada partido que tiene más votos por cada banca. ¿Me siguen? No es un sistema exactamente proporcional, porque puede ser que en general el partido ganador está sobre representado en la elección, pero es mucho más proporcional que los sistemas anteriores, que no eran prácticamente nada proporcional. Si quieren después le subimos, igual está bien explicado en el texto cómo es el sistema. Pato, ¿querés corregir algo o explicarlo mejor? No, está bien. O sea, la idea es que tratar de que si un partido sacó el 33% de los votos, más o menos se lleve el 33% de las bancas. También esto, no sé si lo vas a decir, Nico, en la Ciudad de Buenos Aires... El ejemplo es malo, porque en el Sí. ejemplo se lleva a todas las bancas del Partido Sí, Conservador. es verdad. Tendría que dar más bancas, o sea, si yo pondría, por ejemplo, no sé, 6 bancas, la primera banca la ganarían los conservadores, la segunda banca la ganarían los conservadores, la tercera ya sería mayor el número de votos del primer cargo de los liberales, entonces ahí se llevaría uno de los liberales, seguramente el cuarto cargo sería de los conservadores porque tienen más votos, el quinto quizás fuera de los liberales, y seguramente los republicanos quedarían con un voto al final, con un cargo al final. El ejemplo es bueno, ¿sabes por qué? Porque en la gran mayoría de las elecciones, los distritos chicos solamente eligen 3 diputados, a veces 2. Lo que termina pasando es que, no sé, en Tierra del Fuego, o Salta, o Tucumán, o lo que sea, termina siendo casi siempre, bastante monocolor la representación. Entonces, eso es problemático de nuestro sistema electoral. Y otra cosa... Perdón, una cosa, Pato. Sí. ¿Entienden esto? ¿Entienden primero cómo funciona el DONT y segundo este problema del DONT? Porque a veces, en general en la secundaria o en el CBC, se da el sistema DONT como que fuera espectacular, es mucho mejor que otros, ¿está bien? Pero tiene sus problemas. ¿Se entiende lo que está diciendo Patricio y el problema que tenía mi ejemplo? Yo entendí, disculpe, yo entendí el sistema, pero no entendí el problema. Bien, el problema es que cuando tenés pocos cargos a repartir, que se dan en las provincias más chicas, donde hay menos población, el que ganó, aunque ganara por poco, se lleva más cargos en proporción que el segundo o el tercero, por cómo es la distribución de cargos, porque se divide la cantidad de votos por la cantidad de bancas. Entonces, si yo, como en el ejemplo, si yo, el primer partido del Partido Conservador sacó 30.000, el Partido Liberal sacó 20.000, o sea, 10.000 menos nada más, y el Partido Republicano sacó 15.000, y son solo 3, los 30.000 se dividen en 3, entonces el primero, tengo 10.000, 10.000, 10.000. En realidad tengo 30.000, 15.000 y 10.000. ¿Está bien? Porque se divide la cantidad de votos por la primera banca, por 1, 30.000. La cantidad de votos, 30.000, por la cantidad de bancas, 2, 15.000. O sea, 30.000 dividido 2, 15.000. 30.000 dividido 3, 10.000. ¿Me siguen hasta ahí? A ver si lo... Voy a armar un Word. Perdón, entonces el primero, o sea, tendría 3 representantes, el segundo 2 y el tercero 3, 1, perdón. ¿Es eso? No necesariamente. Más bien lo contrario. Igual no es tan importante que entiendan perfectamente el sistema DONT. La mayoría no lo entiende, ni los que trabajan en la Cámara Electoral, pero es un sistema que intenta acercarse al ideal de la proporcionalidad, no lo garantiza, pero bueno, es el sistema que tenemos, tampoco es que estamos dando de derecho electoral. Entonces, la idea es
que la Cámara de Diputados tenga mayor compatibilidad con la idea de proporcionalidad. La idea de que mayorías y las diversas minorías estén representadas. Porque hoy por hoy la diversidad con la que contamos la diversidad que le otorgamos a la ciudadanía es muy grande. Entonces la idea es que cuantas más minorías haya representadas en el Congreso, sobre todo en la Cámara de Diputados, más representativo va a ser. ¿Ver esto? Había hecho mal el cálculo al principio. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Perdón. Sí, sí. Perfecto. Sí, sí, se ve. Bueno. Arriba, 1, 2, 3 son la cantidad de bancas. Hay 3 bancas en juego. Hay 3 partidos. En la banca 1 está la cantidad de votos totales que sacaron. La cantidad de votos totales que sacaron se va dividiendo por la banca que está en juego. En la primera banca se divide por 1, con lo cual te da la misma cantidad de votos que sacaron. En la banca 2 se divide por 2. Y en la banca 3 se divide por 3. Así hasta todos los cargos que haya. ¿Siguen hasta ahí? Cada uno de los partidos hace lo mismo. Y entonces las bancas se reparten entre los más votados. Entonces, la primera banca, ¿a quién va a ir? Al Partido Conservador, que sacó 30.000. ¿Está bien? ¿Me siguen? La segunda banca va a ir a los liberales, que sacaron 20.000. Y la tercera banca va a ir a los conservadores, que sacaron 15.000. Bueno, podría haber una disputa con los republicanos. Supongamos que los conservadores hubieran sacado 30.003. No importa. ¿Me siguen? Yo no lo entendí muy bien, pero bueno, si hay un texto capaz se puede leer Vamos. después. Vamos a explicarla de vuelta, no hay ningún problema. Creo que está bien ahí. ¿Está bien ahí, Pato? ¿O no? Entiendo, más o menos. 35.000 dividido 3, hasta nosotros podemos hacer eso. Esta es la cantidad de votos. La de la columna 1, que sacó cada partido. ¿Me siguen? Hay 3 bancas para repartir. El último te da 11.666. Muchas gracias. Ahí está. Gracias, Fede. ¿Me siguen hasta acá? El Partido Conservador sacó 35.000, el Partido Liberal sacó 20.000 y el Partido Republicano sacó 15.000. Y se reparten 3 bancas. Entonces lo que se hace es dividir la cantidad de votos por la cantidad de bancas en juego, para saber a quién se las doy. Y se las voy a dar a los que más votos sacaron. Dividido cada banca. Entonces, la cantidad de bancas dividido por 1 da 1. En la primera banca se la lleva el partido más votado. La segunda banca se la va a llevar el partido que más votos tenga en la división, en el cuadro. Va a ser el liberal, que sacó 20.000 dividido 1, tiene 20.000 votos para una banca. Cuando voy a la tercera banca, tengo que el que más votos sacó de vuelta es el conservador, porque dividí 35.000 dividido 2. Es un cálculo. El que se quedó afuera es el Partido Republicano, que no tiene una representación ínfima. Tiene 15.000 votos. ¿Está bien? Sin embargo, el sistema DONT, por cómo es, no le va a dar una banca al republicano. Para que haya una banca al republicano deberían repartirse 4 bancas. Y ahí sí, quizás habría que hacer el cálculo, o más bancas, y ahí quizás al republicano le tocara una banca. Pero antes seguramente le va a tocar una banca a los conservadores y a los liberales. Lo que genera el DONT es mayor proporcionalidad que los otros sistemas, pero sigue siendo sensible a una proporcionalidad a favor del primero. Es una característica del sistema, no es ni bueno ni malo, es así.
¿Se entendió más o menos? No es una clase de derecho electoral, pero como no lo ven en ningún lado, Pato, está bueno darlo. ¿Alguien? ¿Tienen dudas? Pregunten, no hay problema, no es un tema que... Ninguna, una consulta. Sí, Ignacio. El sorteo por bancas que ponen en juego en cada elección, ¿eso no termina compensando un poco este desfasaje? Bueno, el desfasaje, ahora vamos a ver, en diputados se ponen en juego la mitad de las bancas en cada elección, y a su vez el DONT funciona con algo que no dije para no complicarlo, que es un piso mínimo. Si vos no tenés una cantidad de votos mínimos, de hecho, no participás en el reparto, con lo cual, y eso sí afecta bastante la proporcionalidad, porque a medida que te vas alejando de uno, quizás un partido chico que sacó el 3%, le tocaría una banca, porque tiene un montón de votos, pero como sacó menos del piso, no participa en el reparto. ¿Se entiende? Esa es una característica del DONT. En la Argentina el piso es el 3%, entonces vos sacás el 2,5, que quizás es un montón de votos, y te daría, aunque sea por esa cantidad de votos, si fueras de las listas que entraron, te dan un cargo. Pero como no Sí, el llegaste al Partido mínimo, no Obrero. te dan nada. ¿Cómo? El Partido Obrero, por ejemplo, en su momento. Sí, en general pasa no solo con partidos que no tienen tanta representación, pero tienen, bueno, el piso los deja fuera de una banca. Esto se explica de muchas maneras. Podría no haber piso. Lo que se busca evitar, el sistema lo que busca evitar, es que haya demasiada fragmentación, que la proporcionalidad no juegue para fragmentar demasiado el Parlamento. Para mí no es un problema que el Parlamento esté fragmentado. De hecho, para mí es mejor que el Parlamento esté fragmentado. Pero bueno, ahí juega. Por eso hago hincapié en esto en esta clase, porque es algo invisibilizado. En el sistema político y el sistema de respeto de derechos, y en cuanto a cómo el sistema garantiza la efectiva vigencia de la Constitución, el sistema electoral es clave. No es lo mismo un sistema electoral federal con un sistema electoral que con otro. No es lo mismo con colegio electoral que sin colegio electoral, no es lo mismo con DONT que con sistema de ganador único, más proporcionales, menos proporcionales. Son temas que afectan a quienes en definitiva toman las decisiones, a qué voces ingresan a los respectivos ámbitos de toma de decisiones. Entonces, desde una postura más democrática, que somos más sensibles a que todos los potenciales afectados participen en las discusiones, el DONT es una gran cosa, pero nos parece que hay cosas para mejorar. Una, por ejemplo, podría ser eliminar el piso. ¿Para qué queremos un piso? Y bueno, si está fragmentado y le toca un voto no sé, al partido X, bueno, que le toque, si tiene representación. La idea es que estén representados en algún lado. Entonces, ¿qué problema hay? Pero bueno, la idea, acá hay una idea también, y también es toda una decisión de la Constitución de que la democracia se canaliza a través de partidos políticos. Uno puede estar de acuerdo o no, pero digo, son todas decisiones que van moldeando cómo se toman las decisiones y quiénes toman las decisiones, que al final es lo que cuenta. Bien. El número de representantes será fijado, ya dije, 1 cada 33.000, después de la realización de cada censo, y esa proporción se puede aumentar, no disminuir. De vuelta, se pretende, y esto tiene una fundamentación sociológica y politóloga, de que se quiere que los congresos, las asambleas, sean lo suficientemente amplias para que representen a la mayor cantidad de posiciones, tendencias, clases, grupos que hay en la sociedad, lo que sea lo más plural posible, pero que sea lo más chica posible, que represente esa pluralidad de la forma más económica posible. ¿Por qué? Porque se tiene una idea de que las grandes asambleas son muy difíciles de manejar o de discutir democráticamente. Mientras vos más aumentás la cantidad de personas que están discutiendo entre sí, es más difícil la discusión. Entonces la idea es que haya menos personas, pero que esas menos personas representen a todos. Por eso la Constitución dice, bueno, pero 1 cada 33.000, pero no me podés poner menos, podés poner más. Y podés hacer lo que quieras con el sistema electoral.
Hacelo totalmente proporcional, pero no me hagas una Cámara de Diputados de 2.000 personas, porque es un lío. Esa es la idea del sistema. Entonces, que sea grande, no hay problema, pero que sea grande manejable, que sea grande para que se pueda discutir. Porque si son 2.000 diputados no terminamos más la discusión. Entonces, y no hace falta que sean tantos para representar a los distintos sectores. Esto está abierto, esto se puede diseñar como se quiera. Uno pensaría también, bueno, no hay una representación de pueblos originarios en el Congreso y parecería que podría haberla. Como hay un cupo para mujeres, podría haber un cupo también para pueblos originarios o para otras poblaciones determinadas. ¿Está bien? Entonces, todo esto es discutible. Yo lo que les cuento es cómo está regulado y por qué y cuál es la fundamentación de esa regulación. Bueno, los requisitos, vamos a pasar un poco rápido. Los requisitos para ser diputado, en general los requisitos para ser diputado son menores que para ser senador. Y esto viene de la mano de lo que ya dijimos, del carácter aristocrático del Senado. Entonces, para ser diputado se requiere tener 25 años, 4 años de ciudadanía en ejercicio, y ser natural de la provincia que lo elija o con 2 años de residencia inmediata en ella. Esto tiene, y lo voy a hacer muy rápido y lo más claro posible. Primero, jurisprudencialmente se ha entendido que no se pueden fijar nuevos requisitos. De hecho, se discutió en el marco del requisito de la idoneidad. Ya lo vamos a ver, que no se pueden imponer nuevos requisitos. El requisito de la edad de 25 años, hay una discusión respecto de cuándo necesitas tenerlos cumplidos. Si cuando te presentás a la elección, si cuando sos elegido, si cuando jurás como diputado o cuando asumís como diputado. Todos los problemas que hubo hasta ahora con la edad de diputados, o sea, de que asumen o sean electos diputados que son personas, creo que hasta ahora son todos varones. No sé si tengo ese registro, creo que no hay ninguna mujer de menos de 25. Creo que todos los ejemplos históricos, Joaquín B. González, bla, 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 son todos varones. Se han resuelto de manera tal de que asuman, ya sea porque se ha estipulado que lo tiene que tener al momento de jurar, o que lo tiene que tener al momento de empezar en funciones, o que empiece en funciones cuando tenga 25 años. Siempre se ha resuelto de manera de posibilitar. No sé si no hay un caso en donde no se le aprobó el pliego, la verdad que lo tienen en el texto. No me acuerdo ahora los detalles, pero la discusión es cuándo tenés que tener 25 años. Nunca fue esta discusión en senadores, porque en senadores se exige 30 y nunca ningún senador tuvo menos de 30. Digo también para que tengan en cuenta cómo se eligen los senadores. 4 años de ciudadanía en ejercicio, o sea, necesitas ser ciudadano argentino de los últimos 4 años en ejercicio. Y después el requisito de ser natural o tener domicilio. Vieron que los políticos se cambian de domicilio. Ahora, no sé, Santilli es el vicejefe de gobierno y quizás va a la provincia de Buenos Aires, o Kirchner era de Santa Cruz y se mudó a la provincia de Buenos Aires y se candidateó por la provincia de Buenos Aires. Bueno, pasa mucho esto de pasar de un distrito a otro. Bueno, hubo un caso hoy, el año pasado, no, hace 2 o 3 años, en la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, que tiene un requisito también de residencia previa, y se nombró a un juez federal que tenía asiento en la ciudad, se violó ahí el requisito que establece la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Bueno, se da mucho esto de tenés que tener 2 años de residencia inmediata. ¿Qué implica residencia inmediata? No implica solo el domicilio del documento, aunque la ley dice que el domicilio del documento prueba el domicilio. En principio requerís residir, que no es simplemente tener un domicilio en la provincia. Y no se cuenta como residencia el tiempo que vos vivís en una provincia en el marco del cumplimiento de una función pública. Por ejemplo, actualmente el presidente Alberto Fernández tiene su residencia en Olivos, la quinta presidencial de Olivos. Bueno, pero tiene esa residencia
porque es el presidente. No es que vive en Olivos porque se mudó a Olivos. Entonces, esos 4 años que va a vivir en Olivos no le sirven para cumplir con los 2 años de residencia inmediata. Salvo que además viva en provincia. ¿Me siguen hasta ahí? Este problema se dio con Néstor Kirchner en el 2009, si mal no recuerdo, cuando se candidateó para diputado nacional después de haber sido presidente hasta el 2007. Y se le dijo que no podía ser diputado porque carecía de la residencia porque vivía en Olivos. Y él dijo, sí, yo vivo en Olivos porque soy el esposo de la presidenta, pero yo vivo en Olivos como ciudadano, no soy el presidente en ejercicio. Con lo cual, y se lo permitió, y se consideró que cumplía los 2 años de residencia porque efectivamente no estaba viviendo en Olivos en un carácter de funcionario oficial. Bien. Importante en cuanto a las diferencias entre diputados y senadores. Y para también esto del TON. ¿Cuánto duran los diputados? 4 añitos. Son reelegibles. Es interesante ver cómo la Constitución dice, cuando habla de diputados, reelegibles nada más, y cuando habla de senadores dice reelegibles indefinidamente. Son reelegibles, en principio indefinidamente, los diputados, y se renuevan por mitades cada 2 años. Por eso cada 2 años tenemos una elección. Nunca se renueva toda la Cámara junta. Siempre se renueva por mitades. Este año se renueva los diputados que entraron en el 2017. ¿Está bien? Atribuciones exclusivas. Hay, si bien un principio del sistema federal bicameral argentino es que las 2 cámaras son iguales en cuanto a funciones, en principio, esto admite varias excepciones. Hay algunas funciones que son exclusivas de cada cámara. Las más importantes las tiene el Senado, para ser sincero, que son básicamente el nombramiento de funcionarios claves del Estado federal, jueces de la Corte, embajadores, etc. ¿Qué tiene el diputados? Bueno, en principio todos los proyectos de ley pueden empezar en cualquiera de las 2 cámaras. Por eso se habla de simétrico, entre otras razones del sistema bicameral. Pero hay algunos tipos de proyectos que tienen que empezar necesariamente en alguna de las 2 cámaras. En diputados son los temas impositivos y de reclutamiento de tropas. Esto tiene un doble fundamento, un fundamento funcional en cuanto a, y un fundamento que más vinculado a la función que tiene, o sea, representar al pueblo de la nación, y los impuestos y el reclutamiento de tropas afectan a la población tiene que pagar los impuestos o poner el cuerpo en una guerra, no las provincias, y también un fundamento derivado de esto histórico. Y a su vez, eso es cuanto a iniciativa legislativa, impuesto y reclutamiento de tropas. O sea, no se puede iniciar una ley de impuesto a la ganancia por senadores, tiene que empezar por diputados. Esto tiene importancia. Vamos a ver, en el sistema, en el proceso de sanción de leyes, es clave. ¿Está bien? Y ahora está muy de moda esto. Manda el proyecto a senadores, manda el proyecto a diputados. Ya lo vamos a ver. Y la iniciación del proceso de juicio político. Hay una forma de remover funcionarios, que es a través del juicio político. En esa estructura de ese procedimiento, el que acusa, el que inicia el proceso es la Cámara de Diputados y el que juzga la Cámara de Senadores. Vamos al break. Bueno, vamos con el Senado. Vamos al break, pasamos lo más rápido posible por Senado y vamos rápido a iniciativa, a formación de leyes. Parece un break de 5 y 10, seguimos. 11 y 10, son 11 y 3.